Bueno, primero que todo les voy a explicar qué es el atletismo. Bueno, el atletismo es un deporte con bastante competición. Es uno de los deportes que tiene un gran número de pruebas. Tiene muchas disciplinas y aparte de eso, tiene la capacidad de desarrollar todo el área deportiva del ser humano al máximo, porque involucra fuerza, capacidad y habilidades como físicas y mentales. Bueno, en el atletismo también se ve, digamos, como las divisiones que existen, pues según las capacidades que tengan los atletas. Digamos, para los atletas existen 6 federaciones internacionales para deportistas con condición de discapacidad. Bueno, son 6, son IPSA, INASFIT, CP ISRA, ISOD, la de ISMWSF y la CISS, que pues son, digamos, cómo se dividen según las condiciones que padezcan, que son ciegos, discapacitados, con discapacidades cerebrales, amputados, lesionados en su médula o sordos. Para mediados de 1981 sale IPSA, que significa la Asociación Internacional de Deportes para Ciegos, creada en París. Para 1985 se aprueban los estatutos para las personas con discapacidades, sabiendo que IPSA no tenía tanto reconocimiento, pero ya para 1992 IPSA es reconocida en el Cairo por la Unión Mundial de Ciegos, o sea, ya tiene más importancia y se le da como más privilegios a estas personas, para que puedan, digamos, tener un buen desarrollo y que puedan, digamos, tener más oportunidades. Para 1994 se desarrolló en Berlín, Alemania, el primer campeonato del mundo en atletismo para personas con condición de discapacidad. Y digamos que esto fue de gran importancia, ya que fue un campeonato que tuvo mucho éxito a nivel mundial. Bueno, los acontecimientos más importantes en la historia del atletismo comenzaron a principios de 1910. Esto fue gracias a los alemanes, ya que estos empezaron a practicar el atletismo de una forma muy organizada, con ayuda de Ludwig Guttmann, que fue el principal impulsador de este deporte paralímpico. Ludwig Guttmann fue un neurólogo británico que tuvo problemas en la Segunda Guerra Mundial y por eso tuvo que huir de sus enemigos. Y en 1899 abrió un centro para las personas con problemas en la médula espinal, y esto, digamos, que le ayudó a fortalecer toda esa parte. Para 1944, siendo ya el médico del hospital Spock Knife, utiliza el deporte como un medio de rehabilitación, y para 1948 se deciden crear unos Juegos Paralímpicos llamados Olimpiadas del Deporte de minusválidos. Para 1952 las Olimpiadas se transforman en los Juegos Internacionales, empiezan como a tener más importancia en el medio, y estos se empiezan a practicar por medio de un grupo de deportistas holandeses. Esto les permitió dar el inicio al movimiento paralímpico internacional, teniendo en cuenta que cada vez se hacía más grande, digamos, que su acogida en el mundo. El atletismo adaptado es una competencia de velocidad cuyas reglas fueron mínimamente modificadas para que las personas con discapacidad puedan ser parte de ellas. Los atletas se agrupan de acuerdo a sus capacidades funcionales y pueden competir en silla de ruedas o con prótesis. Las personas que tienen discapacidad visual pueden correr unidos por una cuerda, el cual el guía es el encargado pues de ayudarlos, sin empujar o tirar de él, porque por esto pueden quedar descalificados. Bueno, el origen.
El origen de este deporte para ciegos se debe a a las grandes lesiones que causó la Segunda Guerra Mundial, por lo que se desarrolló y se practicó el deporte para discapacitados. Surgió en el hospital de Stoke, en Inglaterra, donde se encontraban muchos heridos de la guerra. Tuvo lugar a principios del siglo XX. Para el origen del atletismo para ciegos se encuentra en Alemania y tuvo lugar en el mismo hecho que se originó el deporte. El doctor Ludwig comenzó con el deporte para discapacitados como un método de rehabilitación para ellos. Bueno, las primeras competiciones se dieron más o menos en 1948. Se organizó una pequeña competencia en Aylesbury, el cual coincidió con los Juegos Olímpicos. Desde entonces, esto se celebra anualmente, ya que esto tuvo un gran éxito. Bueno, la clasificación se realiza según el grado de visión del atleta, que estas son B1, B2 y B3. La B1 es que el atleta tiene una visión reducida. El B2 es que el atleta dispone un mayor grado de menos visión para valerse por sí mismo. Y la B3 ya es que el atleta dispone de un mayor grado de visión al atleta del B2. Bueno, ahora las características. La primera nos dice que el deporte se adapta a las posibilidades de cada atleta. Depende de las recomendaciones que dé su director técnico. La segunda es que es un conjunto de actividades y normas físico-deportivas que comprenden las pruebas de velocidad, saltos y lanzamientos. Y la tercera nos dice que este deporte permite todos los cambios necesarios. Como bien lo sabemos, bueno, estamos hablando del atletismo en deportistas con discapacidad visual por Daniela Tarazona, Andrea Carantón y Xiomara Sierra. Hablando del reglamento, en el ámbito deportivo, la limitación visual tiene 3 clasificaciones. Cada clase va antepuesta con la letra B, que significa en inglés es blind, pero en español significa ciego o ciega. Bueno, con esto los deportistas en clasificación B1 son personas con baja visión. En cuanto al atletismo en general, las clases, bueno, la clase 10 son de los deportistas con limitación visual, los B1 es la clase 11, los B2 es la clase 12 y los B3 es la clase 13. Si los deportistas están en la modalidad de campo, pues a estos se les antepone la letra F de fiel. Bueno, lo que queremos decir con esta palabra field, que es en inglés, como bien lo decía, field lo anteponen con la letra F, que quiere decir campo, y si es de pista, a los deportistas se les antepone con la letra T, en inglés es track, que significa pues pista. El atletismo es uno de los deportes que, al igual, digamos que la natación, posee el mayor número de pruebas incluidas en el programa paralímpico. Bueno, en las pruebas de pistas, los deportistas clasificados en T11, T12 y T13 pueden participar en pruebas de 100, 200, 800, 1500, 5000 y 1000 metros, la maratón y los relevos de 4 por 100 y de 4 por 400. En el reglamento también se adopta para la competición, que es aprobado por el IAAF, que este significa, bueno, esto significa
la Federación Internacional del Atletismo Aficionado, y pues con adaptaciones necesarias también hechas por la Federación Internacional de Atletismo para Ciegos, y pues de lo que es los Juegos Paralímpicos. Bueno, los limitados visuales es utilización de, em, bueno, los limitados de visión tienen que ser guiados en las carreras. El uso del guía pues es obligatorio para la clase T11 y opcional para la clase T12, mientras que los de T13 no usan ningún tipo de guía, ya sea pues por su eh, avance en las afectaciones visuales. Bueno, esto tiene que ver con esas afectaciones. En caso de haber guías atletas, pues estarán sujetos por una cuerda y a la altura del codo o la cintura, eh, que no se debe exceder de los 50 centímetros entre los dos. También podrán correr sin sujeción, recibiendo instrucciones verbales, pues, del guía. Bueno, esto sería ante lo que es el reglamento básico, lo que se debe saber para poder hacer las competiciones correctamente. Acá ya vamos a hablar de cómo son las carreras de relevos en esta situación. Bueno, en este tipo de carreras, específicamente las de 4 por 100 metros, hay una zona de cambios que se llama zona de 20 metros, donde los atletas realizan un cambio pre-zona. Esto quiere decir, bueno, de 10 metros, que a partir de la cual los corredores empiezan la carrera, pero no pueden hacer el cambio. O sea, tienen que estar situados en un lugar fijo. La otra diferencia que existe es que no hay como un testigo transmisor del relevo, sino que se constituye por el contacto físico, que puede ser entre atleta y atleta, entre pues también el atleta y el guía, y pues viceversa. Hablando también de los saltos, que es otro tipo eh, en estas competiciones. Para el salto de longitud y triple salto del reglamento, permite hasta 2 guías en la categoría B1. Para la categoría B2, solo se puede uno. La función del guía es fundamental, es muy importante tanto en la salida como también pues en la caída, para orientar al deportista y dirigir pues también al saltador. En el salto de altura está permitido como guía previo al salto. Entonces, en la categoría B2, una ayuda visual puede ser, digamos, la colocación de un pañuelo muy vistoso en el listón. Tanto los atletas B1 como los B2 pueden tener un guía que los oriente en forma acústica y pues hacia la zona de salto, hacia donde tienen que llegar. Por otro lado, hablando de los lanzamientos, bueno, estos lanzamientos pueden ser por peso, por disco o jabalina, que es muy reconocida en los Paralímpicos. Esto en las categorías B1 y B2. Los atletas pueden tener una guía y pues también se desempeñará en las funciones de acompañante y orientador antes, durante y después
de cada carrera o ejecución que se vaya a realizar. También podemos hablar del pentatlón, que bueno, estas son unas pruebas que deben realizarse todo un día y bueno, se ejecutan de la siguiente manera. Los hombres sería salto de longitud, jabalina, 100 metros y de disco 1500 metros. En las mujeres el salto de longitud, bueno, el lanzamiento sería lanzamiento de peso de 100 metros y en el disco sería de 800 eh, metros. Ya hablando de la metodología que se implementa en el atletismo, bueno, en el atletismo con discapacidad visual, durante el proceso de enseñanza y aprendizaje del atletismo para estas personas limitadas, se deben tener en cuenta ciertas características pues, para poder adaptar una buena técnica para la realización de cada eh, competición. En el atletismo de pista para limitados visuales, la técnica empleada para las salidas y las carreras corresponde a la técnica empleada por el deporte convencional. En cuanto a la organización espacio-temporal, se debe buscar que los atletas puedan lograr localizar sonidos y pues percibir el tiempo. O sea, esto es algo, dos factores que se deben tener muy en cuenta. Otras de las consideraciones que se deben tener en cuanto al ajuste como de la postura debe ser pues también la lateralidad, debido a la falta de un modelo estético para limitar o la falta de pues estímulos visuales. Se debe tener muy en cuenta también el espacio en donde se va pues a trabajar. No todos bueno, las personas con discapacidad visual son aptos para la práctica deportiva de competición, bueno, competencia. Por eso se hace necesario que antes de iniciar alguna práctica deportiva se cuente pues con el consentimiento de un médico. Debemos saber la condición en la que está el deportista para que pueda hacer un debido proceso y pues sin ninguna afectación en su desarrollo. Bueno, por otro lado, hablando de la fundamentación técnica de la carrera con guía, lo primero que debemos tener en cuenta pues es la selección pues, del guía. ¿Quién va a ser esa persona que va a estar al pendiente? Este debe tener más o menos las mismas características físicas y técnicas que el deportista con limitación visual. O sea, deben ser muy complementarios. Se deben contemplar ciertos elementos como la altura, la amplitud de zancada y pues que el guía tenga un nivel competitivo igual o pues poco mayor al que tiene el deportista. Para las salidas que requieren el uso de tacos, no hay un estudio que muestre cuál debe ser la separación entre los tacos del guía y del deportista, por lo que se debe trabajar con diferentes separaciones hasta encontrar la que sea más óptima para ambas personas. Los tacos se deben colocar de manera que, bueno, permita iniciar la carrera con coordinación, movimientos de tren inferior y pues del tren superior. El guía debe realizar primero la orientación al deportista y pues ayudar en su ubicación y posteriormente ubicarse en él, en cada movimiento que él pueda dar. En cuanto a la carrera, podemos realizar algunos trabajos para la mejora
de los trabajos técnicos con el guía, ya que la técnica individual de carrera pues suele ser la misma. Estos trabajos, cabe resaltar que pues van orientados de manera muy especial a mejorar la sincronía y el acoplamiento entre el guía y pues el deportista. O sea, entre ellos debe haber una buena conexión pues para lograr la meta final, que es poder ganar en las competencias. Y bueno, esto sería todo lo que explicaré yo, Daniela Tarazona Rojas. Muchas gracias.